Hola líderes, ¿cómo están? Y esto forma parte de nuestros videos complementarios de formación online que ofrece nuestra diplomatura. Hemos tenido un encuentro maravilloso en nuestra clase presencial del módulo 3, un módulo duro porque tratamos competencias importantes de nuestro ejercicio y que están vinculadas con nuestro quehacer. Denominado el módulo 3, talento humano como business partner, es decir, como socio comercial del negocio, y repasamos aristas bien importantes, desde entender el concepto de business partner, pero más allá de eso, conocimos algunos conceptos como el map roadmap del negocio o de talento humano. Hablamos en amplitud acerca de cuáles son esas aristas importantes y vamos a repasar a continuación. Hablamos aspectos importantes de esta clase maravillosa que arropa el proceso de atracción, captación, reclutamiento y selección de talentos, pero desde la mirada del business partner, es decir, asociada con esas estrategias corporativas claves que nos permiten entender que nuestro rol estratégico es garantizar el talento humano idóneo que requiere una organización, sea de pequeña, mediana o gran escala, para poder mantener la operatividad de nuestras funciones. Es decir, talento humano tiene que deslastrarse, si lo habláramos así coloquialmente, de ese traje de un mero garantizador de procesos operativos. Hoy en día hablamos que es un socio comercial o debe convertirse en un socio comercial. Y cuando nos referimos a socio comercial, nos referimos a ese profesional de talento humano que tiene una mirada en 360 grados y que realmente se conecta con el resto de los líderes, que se despoja un poco de lo funcional para convertirse en un asesor estratégico y comercial del negocio a nivel global, y esto nos va a permitir poder entender hacia dónde va la organización. Por eso les hablaba del map roadmap, de la ruta de llegada de la empresa, cuáles son sus principales aspiraciones en los próximos 3, 5 y 10 años, cuáles son los puntos vulnerables del mercado, y tienes que conocer realmente hacia dónde va apuntando comercialización, producción y cuáles son los principales retos y desafíos que afronta la empresa para poderte alinear con ese propósito. Debemos tener absolutamente claro que un Human Resource Business Partner o un Business Partner es un profesional del campo de talento humano que contribuye a la empresa trabajando de manera estrecha con el equipo de managers, de gerentes, con el fin de perseguir la consecución de los objetivos corporativos y garantizándolo a su vez desde el bienestar de las personas y trabajando dentro de ese perímetro. Pero esto lo consigue a través de la definición, desarrollo y ejecución de políticas de talento humano en línea con los objetivos de la dirección de la compañía, y es importante que esto esté así y que no nos aislemos como meros especialistas funcionales. Así que la función del business partner desde talento humano debe ir más allá de la proactividad, debe ir más allá de la ejecución eficiente de nuestros subsistemas. Debemos ser muy precisos para poder entender que hay puestos de trabajo que requieren un tipo de ocupante tal vez de una edad generacional como los baby boomers, o tal vez como la generación Z o X o los millennials. Es decir, nosotros tenemos que ser unos investigadores profundos porque en función de ese requerimiento vamos a apuntar incluso nuestras estrategias de atracción, cómo estamos manejando el employer branding, es decir, cómo estamos siendo vistos en el mercado como marca empleadora, porque hay algunas empresas que simplemente con publicar el anuncio tienen gran cantidad. Sí, hablamos de las grandes corporaciones, como empresas Polar, por ejemplo, como Bimbo, como empresas como Nestlé, es decir, son empresas que se convierten en marcas empleadoras referentes, y para los reclutadores tal vez es mucho más fácil tener una cantidad de personas demandando trabajar allí. Otro aspecto importante, entonces, pasearnos por conceptos tales como employee branding, es decir, marca empleadora, cómo estamos atrayendo a nuestra organización y qué se dice de nosotros, así como existe el branding personal, el branding en marketing. Hoy en día hablamos del employee branding, es decir, cómo estamos siendo posicionados como marca
empleadora. Y eso es una función y un rol estratégico del business partner en talento humano. Y por supuesto vamos a poder garantizar tener una cantidad importante de personas queriendo entrar en la organización. Y entonces tenemos, digamos que esa oportunidad de poder elegir. Otro concepto que también repasamos en esta maravillosa clase fue la técnica del Assessment Center, como técnica de selección y de evaluación de personal. Hablábamos de cuántos de nosotros realmente hemos participado en estos programas. Y es que el Assessment Center, como bien lo vimos en clase, es una técnica maravillosa para poder medir competencias, pero tenemos que tener las competencias definidas. También entender que este tipo de técnicas no aplican para todos los puestos de trabajo y que hay una tipología de cargos que están ganados a este tipo de técnicas que se aplica con mucha fuerza en países del primer mundo. El Assessment Center se figura como una estrategia poderosa porque permite poder entender y comprender cómo reacciona ese aspirante a distintas situaciones a las que son sometidas, bien sea desde el punto de vista individual o grupal, y eso nos permite poder medir de una manera mucho más efectiva ciertas competencias que son requeridas para puestos específicos. Entonces vamos a mirar a estas áreas y a no quedarnos simplemente en las técnicas tradicionales que manejamos de selección de talentos. Otro elemento importante que tratamos en clase fue el referido una vez que logramos encontrar a ese aspirante que se casa con el map roadmap estratégico de la organización y que tenemos bien definido y que no podemos entonces descuidar es el onboarding, y el onboarding que va a superar más allá lo que tradicionalmente conocíamos como planes de inducción. Ahora se habla de onboarding y bienvenidos a bordo, y es todo ese programa que desde talento humano se realiza durante meses, durante semanas, para lograr acoplar ese talento que nos costó tanto poder encontrar, atraer e ingresar a la corporación. Entonces, un plan de onboarding va a garantizar la retención en por lo menos los primeros 12 meses del año, y las estrategias que desarrollemos para poder retener y garantizar ese personal idóneo en nuestra organización. Estar a tono con las tendencias. En el área de reclutamiento y de captación hablamos de las modalidades de los currículos innovadores hoy día. ¿Por qué no innovamos en los videocurrículos, en los currículos interactivos que pueden desafiar la creatividad de nuestros talentos? ¿Por qué no generamos nosotros desde talento humano cuáles son las políticas que tenemos de recepción de currículos? ¿Por qué no rompemos con la barrera del PDF y del currículo tradicional? Tenemos tantas aristas. Vimos videocurrículos, vimos currículos interactivos, sabemos que hay mucho más allá y que los países latinoamericanos están innovando en materia de talento humano. Necesitamos líderes estratégicos, necesitamos líderes que salgan del escritorio, necesitamos líderes más humanos, pero necesitamos líderes empoderados del conocimiento. Bienvenidos a este diplomado y continuemos explorando saberes.